¿Qué es aquello con lo que sueñas? ¿Qué es aquello que tu alma anhela? Aquí hablamos de todo lo que nos inquieta como jóvenes católicos. Dios, la Iglesia, nuestra fe, la actualidad, nuestro llamado en un mundo tan revolucionado. Jóvenes soñadores. Movamos al mundo juntos, soñando despiertos. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Jóvenes Soñadores. Así es, amigos, aquí su presentador Raymond y Ramón y Pablo. Emiliano. Bueno, Pablo Emiliano, que me pueden decir como quieran. La verdad es que soy Pablo por el día de San Pablo, que nací el día de San Pablo, y Ramón es Ramón por San Ramón Nonato. Bueno, no naciste ese día, ¿verdad? No nací ese día, más bien porque mi papá también es Ramón, tuve otro tío llamado Ramón, bueno, un tío de mi papá que era Ramón y así. En fin, pues nos da mucho gusto saludarles a todos. Felices Pascuas. Yo creo que no habíamos tenido un programa en vivo desde Semana Santa, o desde antes Desde antes de Semana Santa. Entonces ya llevan 2 semanas de que no hemos tenido un programa en vivo, pero queremos felicitarlos. Dios, Cristo ha resucitado. Y esta es la alegría en donde se basa nuestra fe, ¿no? En que Cristo ha resucitado. Ahora sí que después de un periodo de sacrificio, de conocimiento profundo, que para mí sobre todo era esto, o sea, un periodo para conocer profundamente al Señor, el mensaje que Él nos quería dar en nuestras vidas, y para eso teníamos que ponernos pues en este ambiente de recogimiento, de oración, de ofrecimiento. ¿Qué significó la Cuaresma? ¿Qué significó justamente estos 40 días que transcurrieron para llegar a la pasión, para realmente vivir esta Semana Santa con pasión? El tríodo jueves, viernes y sábado santo con pasión, al mismo tiempo que Jesús lo vivió con pasión. Y esa pasión no por solamente un sufrimiento estéril, sino por un sufrimiento lleno de amor. Este es el mensaje en donde debemos todos refugiarnos, que pues es un sufrimiento que da vida, que no solamente se queda en el dolor, sino que nace de nuevo, ¿no? Y resucita, por lo tanto. Y es un llamado al que todos estamos llamados a vivir, pues sí, a vivir, ¿no? A vivir todos los días, que todos los días sea una Santa Cuaresma y Pascua de Resurrección. Esto es la misa. O sea, justamente es recordar la pasión de Jesucristo, y todos los días que tengas la oportunidad de vivir la Santa Misa, la Eucaristía, pues recuerda que no solamente la Cuaresma y la Semana Santa y la Pascua se vive durante un tiempo en el año litúrgico, sino que lo puedes vivir todos los días. Justo. Y pues bueno, ya saben dónde seguirnos, en @jovenpodcast en Instagram y Jóvenes Soñadores Podcast, Spotify, YouTube, Facebook, todo lo que resta, ¿no? Entonces ya, sí. Cualquier duda y comentario, allí nos lo dejan. Ahí esperamos sus comentarios. Y pues bueno, vamos a hablar hoy. Me encanta cómo surgió hace 2 días este tema. pero fue justo el estar pensando, el estar reflexionando justo ahorita que pues ya hemos dicho que vamos a hacer un poco el camino de Santiago. Bueno, que no hacer es un poco. Hemos dicho un poco que vamos a hacer el camino de Santiago. Si escucharon nuestro programa de Camino al Nevado de Toluca, sí. Que la verdad me ha gustado mucha experiencia y me ha gustado mucho grabar un programa entero en el Nevado de Toluca y caminando, ¿no? Justo queríamos dar este mensaje sobre el peregrinar, sobre la vulnerabilidad cuando uno se encuentra en estas situaciones de crisis, incluso en este camino, ¿no? Que fue durante la Cuaresma. Pues ahora también les volvemos a decir la noticia gigantesca que nos vamos a ir al camino. Vamos a hacer el camino de Santiago. Vamos a hacer el camino de Santiago. Vamos a visitar a Santiago. Vamos a pasar a ver a Santiago Apóstol. Apóstol, y vamos a tratar de recorrer sus huellas también. Sus huellas, sí, justo. Entonces la verdad es que se vienen cositas pues muy, muy interesantes. Y pues bueno, justo estaba pensando que... ok, ya me acordé por qué mencioné lo del camino. ¿Y esos calcetines? Aquí en Toluca hay una tienda, paréntesis, que está vendiendo todo a 10 pesos. Entonces, yo no traía calcetines y ya me voy a poner los calcetines. Ramón, sigue, por favor. Ok, pues bueno, vamos a... justo con este tema del Camino de Santiago, pues la verdad es que hemos de decir que hemos, pues... hecho nuestro ahorro para poder costear esta peregrinación, que la verdad es que es muy bonita y probablemente es uno de los turismos más baratos de toda España, el poder hacer este camino.
pero aún así pues implica pues un costo, ¿no? Un costo que también hemos visto aquí la providencia de Dios, Sí. de cómo nos ha ayudado, incluso Cómo nos desde, ayudó desde cómo los encontramos aviones, los, cómo encontramos los- los las opciones aviones más baratas, ¿no? de Todo. vuelo, cómo, pues sí, o sea, incluso la planificación del camino, ¿no? Ha resultado. Ha resultado. Entonces, pero sobre todo este tema, creo que justo a lo que voy es a este tema del esfuerzo, ¿no? Y muchas veces, bueno, nosotros pues hemos tenido que sacar o sea, como esforzarnos por juntar el dinero, por tratar de que pues esto sea costeable, de no llegar a la mitad del camino y quedarnos sin un quinto, ¿no? Sí, pues Justo. hemos ahorrado. También vamos con bajo presupuesto, ¿Puesto? entonces, como dirían otras personas, vamos de mochileros, ¿no? O vamos Casi. con mochilazo, ¿no? Con mochilazo. Con bajo presupuesto, comiendo ahora sí lo más barato que encontremos, quedándonos Incluso en los lugares también baratillos. Nosotros tratando de hacernos de comer. Exactamente, sí, tratar. Entonces, pero justo a este tema voy, al tema del esfuerzo. Vivimos en una sociedad en donde está Sobre eso vamos a hablar. sobrevalorado el esfuerzo, ¿no? Entonces, no, el mérito, a el ver, esfuerzo. a ver, creo que es más bien una dicotomía en donde sentimos que nuestro esfuerzo no es valorado, pero también en donde personalmente sentimos que cualquiera de nuestros esfuerzos tiene que ser valorado y tiene que ser recompensado. Sí. Y vivimos todo este tiempo en esta dicotomía, ¿no? ¿Por qué? Porque nos las pasamos quejándonos de que no hay, o sea, no hay, hoy por hoy no hay sueldos bien pagados, y es una realidad que mientras más pasa el tiempo, una persona, y digo, ya México empieza a vivir estas consecuencias, pero por ejemplo hay lugares, por ejemplo he escuchado de España, en donde esto ya tiene más de 10 años, ¿no? En donde la gente no es capaz ni de tener el ingreso suficiente para rentar un departamento, ¿no? Sí, sí, Y sí. hoy en día estamos viendo que esta realidad se está aproximando a México, ¿no? En donde cada vez es más difícil para una persona despegar y ser independiente económicamente. Entonces vimos ese contraste en donde pues vemos en los resultados, en el día a día, que a lo mejor el esfuerzo de los profesionistas, de la clase trabajadora, pues no está siendo recompensado de la forma más justa, de acuerdo al contexto social que está viviendo. Pero por otro lado, pues también tenemos este tema de que me merezco las cosas incluso por el mínimo esfuerzo, ¿no? Sí. O sea, tenemos estos dos polos completamente opuestos de nuestra sociedad actual, y justo eso, ¿no? Se ha llegado como a un sincretismo, como a una conjunción en donde creo que todo se resume en esta frase que de verdad la odio con todo mi corazón, pero no es de las frases que no puedo tolerar escuchar, pero que he escuchado mucho, ¿no? Bueno. Es de porque quiero, porque puedo y porque se me da la gana, ¿no? Ok. O sea, vivimos en una sociedad en la que vivimos como en esa fantasía, por así decirlo, de porque quiero, porque puedo y porque se me da la gana, Sí. pero la realidad es que, a ver, vamos a ser muy realistas, ¿no? No todo lo podemos. No. eh, Sí, no todo lo podemos, justamente no todo. y ni siquiera, o sea, en una situación real, ni siquiera no que todo lo debemos. y no todo podemos querer, ¿no? No todo podemos. Porque si queremos algo, obviamente no vamos a querer lo contrario a eso que queremos, ¿no? Entonces, Sí. no todo lo queremos, no todo lo podemos, y no siempre se va a hacer lo que se nos dé la gana, la realidad, ¿no? Y justo ahí tenemos este contraste, ¿no? Por un lado, el querer que ciertos esfuerzos se nos vean recompensados, y la realidad de que hay otros tipos de esfuerzos del ser humano, que de cada individuo, que pues no están siendo recompensados bien, ¿no? O sea, que en la realidad no están siendo bien recompensados. Pues sí. Entonces, vamos como justo a hablar de este tema, porque creo que es como súper necesario hacernos conscientes de que pues hay un cierto necesidad de querer ser reconocidos, Sí. y también de querer pues dentro de lo que sea es válido, pues de querer pues ser justo recompensados por nuestros Por esfuerzos, nuestros esfuerzos. ¿no? Que pues sí, la verdad es que sí vale. Cuando uno se esfuerza, se merece ser Claro. recompensado, ¿no? El problema es cuando a costa de los demás, a costa de los esfuerzos de los demás, o a costa también de las dificultades de los demás para conseguir algo, tú quieres ser recompensado con todo, o quieres tener todo y acapararlo todo, ¿no? Incluso querer que nuestra recompensa sea algo
específico, ¿no? Sí, O sea, justo. De o sea, que no es lo que realmente que- necesitamos, sino que queremos, ¿no? Ajá, Entonces, va más sobre el querer que sobre el necesitar. y se convierte en un capricho. Y muchas veces el drama de la vida de muchos seres humanos, pues se vuelve eso, ¿no? O sea, Sí. el poner por encima mi querer sobre mi necesitar, mi desear sobre lo que realmente cumple con mis necesidades, ¿no? Claro. Entonces, justo vamos a hablar de eso y vamos a poner un poquito en contexto que esto qué tiene que ver con la fe, qué tiene que ver incluso con la historia de mi iglesia, y es que justo hoy en día queremos como apoyar toda nuestra confianza, o sea, y justo lo estaba escuchando hace rato, ¿no? O sea, si la primera etapa del cristianismo, o sea, hace 2000 años, fue la etapa gnóstica, o sea, donde predominaba el gnosticismo, en donde buscábamos más bien como el conocimiento profundo de las cosas, o el querer incluso conocer la verdad, incluso de aquellas cosas que van a ser siempre misterio, porque nuestra inteligencia, si bien es elevada, es limitada, ¿no? No, y a costa de la revelación. Yo diría que no está mal querer tener el conocimiento profundo de las cosas, pero ya el gnosticismo, justo de gnosis, conocimiento, pues es como adquirir o querer adquirir el conocimiento a costa de la revelación que Dios nos ha dado y por nuestros propios méritos, por nuestras propias fuerzas también, ¿no? y el no querer ponerle un límite a la capacidad que Bueno, tenemos de entender ciertas cosas. Y el creerte más, digamos, es como esa soberbia, ¿no? Creer que tú puedes conocer más y más y más, y que también lo haces pensando que así solamente te vas a salvar. De hecho, Sí, el Papa claro. Francisco habla del mucho gnosticismo de este gnosticismo. en su carta exhortación apostólica sobre la santidad, que, bueno, para empezar, la tesis de esa exhortación es que todos podemos llegar a la santidad, todos, absolutamente todos, pero que hay gente que cree que entre más sabes, entre más estudias, entre más profundizas en esas cosas, pues más santo vas a ser, pero no necesariamente. Es como, sí, yo apelo por un conocimiento profundo de Jesucristo, y esto es a lo que me he referido constantemente en los programas anteriores, ¿no? Tener el conocimiento profundo de Jesucristo y de su revelación divina, que realmente pues no resolverá quizás todos los problemas técnicos del mundo, ¿no? Entonces, todas las ciencias, pero obviamente Jesucristo sí, siendo Dios, pues tiene la ciencia completa, pero pues pero que lo que sí resuelve pues son las necesidades que tiene el alma, ¿no? Ajá, y son particulares también de cada sujeto, en su contexto inmediato, pero basado en la verdad objetiva que es Dios. Es decir, o sea, pues yo adquiero el conocimiento necesario para mi salvación, no el conocimiento que Ramón también necesita. Claro. No, incluso inventar ciertas revelaciones para querer explicar ciertas cosas que ya competen al campo del misterio de la fe, ¿no? Justamente. Entonces, o sea, si una etapa a principios del cristianismo fue esta herejía gnóstica, la siguiente etapa, que vamos a empezar a tratarle un poquito más regresando del corte, pero que es la herejía pelagiana. Y ahorita vamos a explicar, con tanta terminología vamos a tratar de ponerlo como sobre la tierra, pero mientras el gnosticismo trataba de usar la inteligencia, la potencia de la inteligencia para llegar a una cierta santidad, entre comillas, sí. lo reducía a la potencia también, ¿no? Exacto. Del alma, del entendimiento. El pelagianismo hace lo mismo, pero con la voluntad. Con la voluntad, otra potencia. Justo, que es otra potencia del alma, pero que al final de cuentas están erróneas porque cada una pues no reconoce ciertas limitaciones que tenemos, y que justo en esas limitaciones es donde pues entra Dios en medio, ¿no? Entonces, antes de empezar a hablar de eso, vamos a un pequeño corte y regresamos con más de Jóvenes Soñadores. Y bueno, ya estamos de vuelta con más de Jóvenes Soñadores. Y pues bueno, vamos a hablar un poquito sobre justo esta herejía, que creo que ya la hemos tocado alguna vez en otro episodio de Jóvenes Soñadores, sí, sobre la herejía pelagiana, o ya también llamado pelagianismo, y de dónde viene. O sea, si hablábamos hace rato que el gnosticismo hacía un cierto abuso sobre la potencia de la inteligencia para encontrar a Dios, pues justo el pelagianismo usa la potencia de la voluntad para
para ese mismo fin, ¿no? Para acercarnos a Dios, lo cual pues también es un poco erróneo. De hecho, pues San Agustín fue el que más batalló contra esta herejía. Pero ¿en qué consiste el pelagianismo así, a muy grosso modo? El pelagianismo, justo lo decíamos, viene de Pelagio, que era un monje británico, o sea, fue de los primeros monjes cristianos de la isla británica, recién evangelizada. Pero este monje, de hecho, como que era muy coherente su forma de pensar con su forma de ser, o con su constitución física. ¿Por qué? Pues porque era un monje grande, fornido, y pues hasta cierto punto, le podemos decir así, muy voluntarioso. Sí. Y que decía que no era, que el pecado original no existía, que ¿cómo se llama? Que por ende pues nosotros no teníamos pecado, y que por ende tampoco la gracia de Dios pues era necesaria, ¿no? O sea, no, el simplemente hecho, o sea, tú no necesitas, digamos, de esta experiencia extraordinaria de tu alma, que es pues la gracia de Dios, que es esta comunión, esta amistad que tenemos con Dios, para poder alcanzar la santidad, sino que la santidad, el perfeccionamiento lo alcanzamos mediante nuestros propios esfuerzos. Mientras más fuerte sea tu voluntad, más perfecto eres, o más fácilmente alcanzarás la perfección. Pero en este caso, justo uno de los problemas más fuertes de este pensamiento es que entonces hacía innecesaria la salvación de Cristo, ¿no? O sea, Jesús, su obra redentora no tenía caso si no había pecado del cual salvarse, si no había una debilidad en la cual nos viéramos fortalecidos por la gracia de Dios, ¿no? O sea, entonces, y por ende, pues no, o sea, con esa forma de pensar no tenía absolutamente nada de sentido la fe, ¿no? Justamente, la fe cristiana. Pues creer que nosotros por nuestras propias fuerzas podemos alcanzar la salvación, igual que el gnosticismo, ¿no? Que por nuestro propio conocimiento podemos alcanzar la revelación divina, la salvación, sin necesidad de la revelación, sin necesidad de la gracia, ¿no? O sea, es justamente el primer pecado, y ellos están regresando a pesar de que lo nieguen. Porque Adán y Eva, al comer del fruto prohibido, pues fueron tentados con el hecho de que podían ser como Dios sin Dios, ¿no? O sea, por sus propios medios. Claro. Y esta ha sido la tentación de todos los días, incluso para nosotros hoy en día también. El hecho de negar a Dios, de decir es que no necesito a Dios para ser feliz, o no necesito a Dios para ser bueno incluso. ¿Cuántas veces oímos eso de que no, la gente es buena incluso sin Dios, incluso sin ser católico? Ok, sí, podrán hacer cosas buenas, ¿no? Pero es que no puedes llegar a esa plenitud de la bondad, quien es Cristo, si no tienes a Cristo también. Claro. Y entonces y justo, o sea, de hecho hay algo que dice muy cierto, gracias, Monseñor Munilla, obispo de Alicante, Orihuela, en España, que en los últimos 2 siglos hemos vivido como una transición, a ver si me acuerdo bien exactamente cómo él la dice, pero que hemos vivido una transición de, bueno, no en los últimos 200 años, no, más bien en los últimos 200 se ha intensificado, pero que él dice, pues empezó con el protestantismo, ¿no? Con la reforma protestante. Religión no, Dios sí, ¿no? Entonces... Iglesia no, Dios sí. Ajá. No, perdón, sí, iglesia no, Dios sí, ¿no? Esa fue como la primeritita de todas. Es decir, creo en Dios, pero no en la iglesia. El famoso creo en Dios, pero no creo en la iglesia, que hoy se dice también mucho. Luego el siguiente paso fue Cristo sí, religión no. Es decir, en vez de buscar en Jesús pues alguien que funda una religión, que funda un estilo de vida, un cierto sistema de creencias bien organizado, bien estructurado, a solamente un maestro, un maestro de moral, ¿no? Sí, un pensador más. Antes del filósofo y pensador más, como un maestro de moralidad más, ¿no? Iluminado acá. Ajá, exacto. Santo, ¿no? Entonces, luego creo que era así, ¿no? Religión no, Cristo sí. Ok. Y luego la siguiente, que es con la que estamos ahorita, Cristo no, espiritualidad sí.
Ok. ¿no? Entonces, de Jesús, de Cristo. No, la espiritualidad, o sea, y es donde entra mucho. New Age. Exacto. En donde la moral, en donde el bien no tiene una estructura para poderse dar a entender, ¿no? Simplemente. Es relativo. Es La moral relativo. se vuelve relativa. Exacto. Entonces, y entonces, ¿qué queda? O sea, si no hay una fuente que me lleve a hacer el bien, entonces, o sea, tiene que haber una fuente. ¿Por qué? Porque entonces también se vive en esta famosa dicotomía de el hombre es bueno por naturaleza, o el hombre es malo por naturaleza y busca hacerse bueno, o el hombre es bueno por naturaleza y la sociedad lo corrompe, ¿no? Entonces vivimos o sea, a lo mejor muchas veces sin pensarlo, pero vivimos como todo el tiempo en una lucha social de este estira afloje, en donde pues realmente no sabemos qué es lo que está bien o lo que está mal, y entonces claro, aquí es donde entra el famoso, como ya no sé realmente qué está bien y qué está mal, entonces yo determino qué es el bien y qué es el mal dentro de mis propios límites, pero lo que me convenga. Lo que rompe eso es que si otra persona tiene una concepción distinta de lo que es bueno y es malo, ¿quién tiene la razón? ¿No? Uh-huh. Porque obviamente su concepción del bien y del mal me va a afectar positiva o negativamente, y obviamente me va a incomodar su concepción en la medida en la que transgreda mi concepción del bien, de lo que es bueno y de lo que es malo. Es completamente el egocentrismo, justamente aquí del que estamos también hablando, ¿no? Entonces, exacto. El tratar de basar nuestra moral en nosotros mismos y ponernos nosotros en el centro y quitar algo más objetivo que nos concierne a todos, ¿no? Sí. Yo diría, ahora sí que una ley natural que está inscrita en nuestros corazones y que es objetiva también, ¿no? Cuando lo reducimos a la subjetividad de cada persona, estamos mal. Esta ley natural pues ha sido inscrita por realmente la base, la bondad misma, ¿no? Que si quieren pueden verlo así, ¿no? Como trascendentalmente la bondad, la verdad, la belleza, la unicidad. Pero este es Dios, estamos hablando de Dios, quien realmente nos dice en nuestros corazones, a cada uno de nosotros, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Si nosotros lo decapitamos o lo descartamos completamente de nuestras vidas, pues es que ya no tenemos la referencia de qué es lo bueno y qué es lo malo. Bueno, sí, y también por eso entonces llega un punto en donde pues sí, o sea, llega este punto donde decimos, llegamos otra vez, ¿no? Porque quiero, porque puedo y porque se me da la gana, porque si no tengo una base de lo que está bien o de lo que está mal, pues llega un momento en donde todo lo que quiero está bien. Mientras, sí. O sea, y el clásico, el que puedo hacer lo que yo quiera mientras no afecte a los demás, ¿no? Mientras no afecte a los demás, pero no al final de cuentas, sin importar lo que hagamos, va a afectar positivo o negativamente a alguien. Y repercute también en ti mismo. Si tú no sabes qué es lo que está bien o lo que está mal, puede que te estés afectando a ti mismo también y ni lo sepas. Pero sí se van a ver los efectos. ¿Por qué creen que hoy vamos mucho a terapia? ¿Por qué creen que hoy necesitamos también ya ir con el psiquiatra, ¿no? Para que nos recete medicamentos y todo esto? Porque estamos llenos de ansiedades, estamos llenos de crisis que no sabemos resolver, que no encontramos la raíz. Entonces, pues obviamente creemos y hacemos lo que para nosotros está bien, pero nos estamos yendo más al pozo. Y, a ver, sobre esto también quería decir que, o sea, también es un desconocimiento de nosotros mismos. El hecho de desconocer el bien objetivo, ahora sí, Cristo, en su revelación divina, que es Dios, este bien objetivo, y que nos lleva a confundir el bien y el mal, o a relativizarlo, pues también nos hace a nosotros dividirnos interiormente. En desarrollo humano y familiar, la carrera que estudio, que se las recomiendo mucho, ahorita para la próxima generación todavía hay muchas vacantes. La promoción en el Instituto Juan Pablo II, Anáhuac, ya la pueden buscar. Estudiamos mucho las dimensiones de la persona. Justamente hablamos del desarrollo humano de la persona. Y para que se desarrolle plenamente, pues sí necesitamos atacar y velar por todas las dimensiones del ser humano. Está la dimensión pues más subjetiva de todas, ahora sí que de la voluntad, por ejemplo, del querer. Aquí referimos mucho a las potencias del alma, la del entendimiento, o una dimensión que es más social, que es necesaria también para que nosotros podamos subsistir, social en el sentido de que a fuerzas nos tenemos que relacionar con los demás. Otra dimensión religiosa también, porque somos seres religiosos, que a fuerzas necesitamos agradecer, necesitamos
incluso creer en algo, ¿no? O sea, la verdad es que el que se dice ateo no deja de creer, al contrario, cree que no existe un Dios, pero no deja de creer. Siempre tenemos la necesidad de creer. Y normalmente el ateo es quien odia a Dios, no quien no cree. Entonces, para que vean un poquito cómo si descartamos esta dimensión espiritual, pero no tanto de el concepto que nosotros nos hacemos sobre la espiritualidad, sino esta dimensión espiritual que nos concierne a todos, que va en busca del bien común para todos, y que incluso ya es una ley inscrita en nuestro interior, y no ley por ser rígida, ni esquemática, ni mal entendida. Porque ¿no? es en una constitución. Ni porque esté en una constitución y no se pueda modificar, sino una ley que realmente nos va a llevar a la plenitud, que nos va a enseñar a ser libres y que tiene 1000 posibilidades para hacer el bien, y realmente es lo mejor. Es entonces cuando nos deshumanizamos a nosotros mismos. Nos desintegralizamos también, si esa palabra existiera. Claro, imagínate que al ser humano, como en la película de Harry Potter, ahorita se me viene a la mente, cuando se supone que Harry en la segunda película se rompe un hueso, el brazo. No me acuerdo. Bueno, se rompe el brazo, y entonces supuestamente profesor, que es un charlatán, el de defensa contra las artes oscuras, le hace pues un encantamiento en donde no No sé qué se llama Gilderoy Lockhart. Okay. Supone que es un farsante. Supuestamente le iba a curar el brazo, pero su curación fue desapareciéndole el radio y el cúbito, ¿no? Okay. Y entonces pues, era muy raro porque tenía como un brazo así como súper flexible, o sea, de que le doblaban la mano y le llegaba al codo. Fíjate que no me acuerdo, y sí las vi todas. Las vi de pequeño. Yo me acuerdo mucho de eso y lo asocio, ¿no? O sea, si el cuerpo del ser humano no tiene un esqueleto en el cual sostenerse, pues debes tener mucho músculo, pero no va a servir de nada, ¿no? Así como Harry, pues no le servía de nada tener un brazo para jugar Quidditch si no tenía pues un esqueleto para poder mover, para poder hacer esa rigidez, ¿no? que tienen los huesos, y el ser humano es así. El ser humano está compuesto de estructuras, ¿no? Sí, y si tú desestructuras al ser humano, o sea, no desestructuras de quitar y volver a construir, sino de desestructurar y a ver, hazle como puedas. Sí. Entonces, pues al final de cuentas el ser humano va a tratar de reconstruirse con lo que tiene y con lo que puede y con lo que sabe, y ahora sí va a hacer porque quiero, porque puedo y porque se me da la gana, pero en tus limitaciones. Es que te está saliendo del camino de la autorrealización. En otras palabras, o sea, cristianamente de la santidad, ¿no? Pero humanamente, quizás más mundanamente, de la autorrealización. También, si te desestructuras, si te desnaturalizas también, ¿no? Y por lo tanto, si no te integras completamente a ti mismo buscando, ahora sí que planificar todas tus dimensiones también sociales, espirituales, que realmente te des cuenta de que es necesaria la fe, por ejemplo, es entonces cuando también la cultura se desmoraliza completamente. La cultura se desintegra también, ¿no? Y pasamos de una cultura, y lo hemos hablado mucho en otros programas, de una cultura bien entendida que beneficia, aporta a todas las personas como tal, e incluso desarrolla ciudades, incluso en la parte económica, ¿no? Política también. Pues entonces cuando también nos vamos a ir para abajo, ¿no? Y lo estamos viendo. Desarrolla las estructuras, digámoslo así, desarrolla las estructuras o la infraestructura, por así decirlo, pero desestructura, o sea, para lograr la infraestructura que hoy tenemos, voy a hacer un trabalenguas con todo esto. Desestructuramos al ser humano, ¿sabes? Sí, claro. Y otra vez viene como todo lo que decíamos, ¿no? Incluso desde el tema de los sueldos mal pagados, desde la confusión increíble que tenemos con respecto a quiénes somos, a dónde vamos, de dónde venimos. Es que ya no nos conocemos a nosotros mismos. Entonces, por eso viene cuando nos faltan piecitas de rompecabezas de nosotros mismos. Entonces, el ser humano quiere buscar y busca esas respuestas, ¿no? O sea, entonces, en resumidas cuentas, ahora sí que para no darles muchas vueltas, el pensar que yo hago lo que quiero porque puede y se me da la gana, es un reduccionismo tremendo y gigantesco. No, y lo peor de todo es que nos va a perder, nos va a hacer perdernos. No, porque no tengo mi teléfono, pero me acuerdo que justo estaba pensando de este tema y compartí en X o X, que ya antes Twitter. Y o sea, me acuerdo que puse bienaventurados los débiles de voluntad. Y, es que ya no me acuerdo la otra parte, ¿no? Pero el por qué, ¿no? O sea, puse así, por eso, bienaventurados los débiles de voluntad,
¿Por qué? Porque en esa debilidad de nuestra, o sea, todos los que yo personalmente me considero alguien de una voluntad muy débil. En esa débil voluntad me hace saberme necesitado de alguien más, ¿no? Sí. Me hace necesitado de que yo no puedo solo, de que necesito ya sea de mi familia, de mis amigos, de las personas que me rodean para fortalecerme, pero sobre todo y fundamentalmente necesito de Dios para sostener para poder fortalecerme en esa voluntad, pero no para hacer una voluntad de hago lo que yo quiero, ¿no? Sí. O sea, porque pongo a pensar, y lo digo así, yo, o sea, hay amigos que yo admiro porque digo, no manches, o sea, todo lo que te propones lo logras, ¿no? Sí. Y es increíble ver como personas que incluso salieron del hoyo y se volvieron a levantar y tú dices, pero si esta persona pues la veo bastante alejada de Dios, ¿no? O la veo como poniéndole unos límites, unos ciertos límites a Dios, de como te doy chance de que entres aquí, pero acá no. Uh-huh. Y yo lo veo y digo, ¿cómo le haces, no? O sea, pero justo sucede que ahí no hay un aprendizaje de saber someter tu voluntad a la voluntad de Dios. En cambio, bienaventurados los que somos débiles de voluntad, porque entonces vamos entendiendo poco a poco que nuestra voluntad tiene que ser sometida a Dios y que Él la va a ir fortaleciendo a través de su gracia, ¿no? Que eso es claro. Lo que trata de refutar San Agustín en sus escritos, en sus homilías, en todo esto. Trata de refutar a Pelagio diciendo, por eso a San Agustín se le conoce como el doctor de la gracia, ¿no? Sí. Porque él es el que más desarrolla sobre todo este tema de la gracia de Dios y el cómo influye misteriosamente, pero que influye y perfecciona la naturaleza del ser humano, y es esta gracia la que nos hace más virtuosos o que desarrolla en nosotros las virtudes, ¿no? Sí. Pero bueno, vamos a un pequeño corte y esto es Jóvenes Soñadores. Regresamos con más de Jóvenes Soñadores. Y bueno, estamos con más de Jóvenes Soñadores. Jóvenes Soñadores. Así es, estamos hablando un poquito sobre el hecho de que necesitamos la gracia de Dios para entender, para fortalecer nuestra voluntad también. Por nuestras propias fuerzas, miren, hagan de cuenta de que sí, vamos a hacer mucho ejercicio, vamos a construir un poquito de masa muscular, pero va a ser una masa muscular que va a tener un límite, ¿no? Si quieres realmente construir todavía más masa muscular, apela a la gracia de Dios, ¿no? Es como la proteína. Es la proteína, o sea, no puedes hacer mucho por tus propias fuerzas, porque es verdad, somos imperfectos, y cuántas veces nos lo han dicho, ¿no? El peor error está en creer que somos lo máximo, somos acá los top y podemos aplastar a las otras personas incluso cuando somos imperfectos. Pero no se queda la noticia allí. Somos imperfectos, pero perfectibles. También. Es decir, que podemos alcanzar un nivel de perfección, digamos, todavía más, ¿no? Exacto. Y no al nivel de Dios, pero sí podemos ser perfectos, vamos, ¿no? O sea, sí, ser perfectos dentro de nuestras limitaciones. O sea, nos han metido tanto en la cabeza de es que eres ilimitado o eres o tú eres capaz de eso y mucho más. O sea, sí, somos capaces de muchas cosas. Pero a ver, en algún momento nos quebramos, en algún momento y los que padecimos durante la pandemia no nos dejarán mentir, nos quebramos por ansiedad, nos quebramos por depresión, una enfermedad física. ¿Qué deportista que se ha sentido frustrado cuando se le rompe alguna parte del cuerpo, cuando tiene una dislocación o se encuentra en una fase terminal, ¿no? O que incluso artista no encontraba también dificultades que lo rompen, o las circunstancias mismas que te limitan, que es otra también dimensión de la relación humana, la dimensión circunstancial. Exacto, de que puede en cualquier momento pasar un accidente y bye, ya se terminó tu tiempo. O por ejemplo, como decíamos, ¿no? O sea, al principio con el tema del Camino de Santiago, o sea, hemos estado ahorrando, pero sería como fantasioso pensar como, bueno, vamos a ahorrar para dormir en hotel en vez de albergues, en hoteles, y vamos a hacer tour, una cenita de gala, ¿no? Sí, no, vamos a hacer tour culinario, vamos a hacer tour culinario todos los días, en las diferentes regiones que vamos a pasar, que es Navarra, Galicia, Esto no es verdad por si no escuchaste lo anterior. No, obviamente tenemos una limitación que está, justo como dices, dada por nuestras circunstancias, y vamos a hacer el camino con lo que podamos, ¿no? O sea, con lo que tenemos, no con lo que no tenemos. Sí. Y entonces... Ahora, existe una palabra bellísima que se llama la trascendencia.
Exacto. que es la trascendencia. Y justamente, si no existiera esta palabra, entonces todo lo podríamos nosotros, probablemente con lo físico, lo material que tenemos, pero hay un límite en todas esas cosas, ¿no? En todas las leyes de la física hay como, se expande infinitamente quizás en muchos números, en varios casos, pero todavía, si te quieres salir de esos números, se puede. Es justamente el límite, ¿no? De que No, o sea, la trascendencia que por ejemplo, existe, ¿no? Es otra dimensión espiritual que se sale de todo lo materialmente conocido. no, pues vamos a ese simple caso de la matemática, sobre todo que se expresa con la física, ¿no? O sea, la numeración es infinita, pero ¿quién hoy por hoy es capaz fácilmente de saber hacer cálculos, ¿cómo se llama? Infinitesimales, ¿no? O sea, ¿quién es capaz o sea, realmente son pocas las personas que tienen una capacidad de hacer algo así, ¿no? Y por el hecho de que yo, e incluso Ramón, que soy ingeniero, no sea capaz de hacer cálculos en donde abarque decenas de números, eso no me hace impotente, y tampoco eso me llama a tener que hacerlo, ¿no? O sea, es saber conocer tus limitaciones o sea, es más loable conocer nuestras limitaciones que conocer nuestras potencialidades, Sí. porque es en nuestras limitaciones donde podemos encontrar verdaderamente como tú dices, esa trascendencia, ¿no? Sí, justo, incluso esas leyes también matemáticas que si van hasta el infinito, también están bajo un esquema que tan solo pensar en que son números, ¿no? Si tú te quieres salir de eso y encontrar todavía más infinitud, se puede, pero con la trascendencia espiritual, ¿no? Así que la revelación de Dios, quien creó todas las cosas, incluso el pensamiento de nosotros mismos, que puede expandirlo también a más. La razón tiene un límite, y eso todos lo sabemos, ¿no? O sea, hay cosas que no se pueden comprender y por eso le llamamos misterio, que solamente queda la fe para entenderlas. ¿Y la fe qué es? Pues justamente la confianza en la revelación que Dios nos da, en la revelación de aquel que creó incluso la razón, en la confianza en aquel que también creó todas las cosas que conocemos, que podemos entender, pero pues no sería Dios si no todavía tuviera más que ofrecernos, ¿no? Claro. Y también, a ver, salirnos un poco digámoslo así, del esquema, salirnos un poquito del cuadro, o salirnos un poquito de la caja, ¿no? O sea, también dar a entender que cuando no podemos algo, no quiere decir por eso que todo está arruinado, y no tenemos que inventarnos la fantasía de que todo lo podemos. Si hay algo con lo que yo no puedo, pues busco otra forma de solucionarlo, ¿no? O sea, las formas de solucionar algo son muchas, pero también es importante saber que si yo no soy capaz de algo, es porque soy capaz de otra cosa muy diferente, ¿no? Sí, y cuando pensemos que no todo es posible, pues sepan que todo es posible con Dios. O sea, realmente Dios no tiene límites para todas nuestras dificultades. Y pensar que podemos alcanzar esta autorrealización, esta santidad, que es justamente el mensaje que les queremos dejar, honestamente, en este programa, a pesar de que hemos hablado de muchas cosas que probablemente hasta nosotros mismos nos da vueltas en la cabeza. El mensaje central que queremos darles hoy, a lo largo de este programa, pues ha sido: no basta confiar en nosotros mismos, en nuestras propias fuerzas, en nuestros méritos incluso. Porque hay gente que no merecía nada y que aún así Dios les dio todo. Les dio poder, les dio riquezas, cuando ni siquiera se merecían algo. Justo. ¿Y cuál era la lógica de esto? Pues la lógica del amor. La lógica que por el simple hecho de que fuimos creados fue por amor, y que Dios no solamente nos dejó para nosotros arreglárnosla o para que cada quien se busque la vida, no, sino porque realmente si Dios te creó es porque Él te pensó para la eternidad y porque Él quiere que tú estés con Él para toda la eternidad. Hay un lema de otro canal de YouTube que me encanta, que dice: Dios tiene un plan para ti, para hacerte feliz. Uh-huh. O sea, al final de cuentas, no se trata de que tenemos que alcanzar ciertos estándares que nos impone la sociedad. Uh-huh. Tenemos que alcanzar digámoslo así, el estándar de Dios, pero que es un estándar tan personal que solamente tú, queriendo que Dios te ayude, pues vas a poder alcanzar eso, ¿no? Sí, tú solamente le tienes que abrir de ese modo la puerta a Dios. O sea, aceptarlo, vamos, ¿no? Aceptar que, pues sí, no soy
suficiente, no soy demasiado fuerte, no tengo todos los conocimientos, pero que hay alguien que sí y que él te puede ayudar. Incluso no solamente te va a ayudar y te va a dejar, va a entablar una relación contigo y Claro. te va a querer consigo. Él es el amor, o sea, el amor mismo. ¿Sabes qué otro ejemplo se me estaba ocurriendo? ¿Te acuerdas de estos cubitos que les dan a los niños chiquitos que les pones la tapita y tienen como agujeritos en forma de estrella, de Ajá, cuadrado, de círculo? Que solamente para que entren los Exacto, que solamente entre. Es que también me acuerdo de un meme en donde, donde una chava supuestamente estaba viendo cómo todos los podían insertar en uno solo, ¿no? Pero no, o sea, la realidad este tipo de juguetes para niños está diseñado para que pues solamente, si es la estrella, solamente la estrella quepa donde va la estrella. Si es el cuadrado solamente, o el prisma, solamente donde va el prisma. Si va donde va el cilindro, pues solamente el cilindro y así, ¿no? Y la realidad es que todos somos así, o sea, solamente tenemos un lugar, o sea, si yo soy la estrella, solamente voy a caber en la estrella, pero no voy a caber en el espacio del cuadrado, del círculo, del triángulo. Es no querer vivir la vida de alguien más, o sea, somos únicos e irrepetibles. Y esto nos hace seres dignos, y los seres más dignos también de toda la creación divina. Tenemos más dignidad que la plantita que tienes. Y claro, hay que cuidar toda la creación porque es de Dios, pero sí hay grados, amigos. O sea, hay grados de dignidad y nosotros ahora sí que no conozco otra cosa que Dios haya dicho, pues es que quiero hacerme, no, yo qué sé, como planta, o quiero encarnarme en una planta. Quiero ser un tulipán. Para llevarlos conmigo, ¿no? A ser Claro. como Dios, como yo, ¿no? Él se encarnó como ser humano para Claro. llevarnos con él, para enseñarnos cómo ser como él. ¿Y qué creen? Que también Jesús vino siendo también débil, o sea, teniendo esa debilidad y esa fragilidad, ¿no? Sí. O sea, obviamente no una debilidad que lo llevó a pecar, obviamente no, pero sí una debilidad que le decía, Padre, si Sí. tú quieres, aparta de mí este cáliz. Este cáliz. Y luego rectifica, pero que no se haga mi voluntad Sino la tuya. Y miren qué mensaje tan más hermoso que cae como anillo al dedo en este programa. El hecho de que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa es la humildad. Reconocer que no conocemos todo, que no lo podemos soportar todo, pero que Dios sí. Dios, quien ya padeció por nosotros, Él lo puede soportar todo por nosotros. Él dice, tomad mi yugo que es más ligero y dejad el vuestro, ¿no? Así de que tomen con mis cargas que las mías son más ligeras, o mejor dicho, en otras palabras, denme todas sus cargas para que yo cargue con todas ellas. Y de ese modo tú no te fatigues, al contrario, tú vas a ser más feliz si dejas toda tu confianza en Dios, si confías en Dios. Entonces este es el mensaje principal que les queremos decir. Es más, es como para beneficio de ustedes, para que estén más cómodos incluso. O sea, claro, la vida no es cómoda, es incómoda todo el tiempo, pero en esa incomodidad tú puedes buscar ahora sí que una santa comodidad en Dios. No una comodidad en el mundo, eso es terrible, porque eso está lleno de placeres, de cosas momentáneas que solamente te van a perjudicar y te van a crear un vacío en tu corazón y vas a querer más y más y más y más, y ahí es cuando te vuelves empedernido, vicioso. Es que hoy me dijo un abuelito así, empedernido. Pero, ¿A ti? sí, pero no vamos a desviarnos. Ya después les platico más sobre eso quizá. Pero, a ver, el mensaje es este, principalmente. Es incluso para su bien, ¿no? Para su beneficio propio. Buscar una santa comodidad. No como la ofrece el mundo, sino como la ofrece Dios. Esta comodidad, pues sí, va a venir antes como incomodidad, pero después el resultado va a ser placentero incluso, ¿no? A mí me decían, por ejemplo, el criterio para saber si estás en el camino correcto es si te da paz, pero no necesariamente que te dé paz al principio. O sea, puede ser que al principio estés incómodo, pero tú sabes que el resultado de ello te va a dar paz. Es como cuando tú trabajas duro por alcanzar un objetivo. Y sí, ciertamente incomoda, pero el resultado va a ser cómodo, va a ser placentero. En cambio, un criterio negativo sería pues que me da como una tranquilidad, ¿no? Ni siquiera le voy a llamar paz porque no es paz, ¿no? Sí, no, es Una tranquilidad, una comodidad al hacer las cosas, pero como que me da la espina de que me voy a estancar, de que no voy a dar más de mí mismo y que realmente voy a ser pobre. O sea, y no pobre económicamente, sino pobre humanamente, porque no me va a llevar a más. De hecho, algo que Solamente con Dios puedes llegar a ser más. algo que pues yo creo que se entendió desde los primeros cristianos era que
que incluso en medio de o sea, sabía que estabas en el buen camino. Si incluso en medio de la tribulación había paz. Justo, en medio de la crisis debe haber paz porque tienes la certeza de que estás haciendo algo bien. Cuando yo de pronto me gustaba alguien, por ejemplo, pues no me importaba pagar mucho, ¿no? Así, cosas que realmente te van a quitar la tranquilidad en ciertos momentos, pero porque estás enamorado, o recorrer distancias larguísimas, o ir bajo lluvia, ir yo qué sé, X cosa, puede que te incomoden tantito, pero tienes la certeza de que llegarás a puerto seguro. Y no a un puerto solamente seguro, sino a un puerto lleno de felicidad, ¿no? Y eso es lo que nos tiene que motivar. O sea, hay que buscar ahora sí esta certeza en Dios, quien lo revela. Y como dice San Pablo, porque cuando yo soy débil, es entonces cuando soy fuerte. ¿Pero por qué? Y también algo que... Porque la fuerza de Dios entra. Claro. Y también algo que justo yo creo que es como la cita bíblica por excelencia, junto con la que acabas de decir, que está en Corintios. Esta es de Filipenses, ¿no? Que dice, y la voy a leer desde el Filipenses 4:12, desde el 12, aunque realmente el mensaje importante es el 13. Dice: yo sé vivir tanto en las privaciones como en la abundancia. Estoy hecho absolutamente a todo, a la saciedad como al hambre, a tener de sobra como a no tener nada. Yo lo puedo en aquel que me conforta. O sea, yo todo lo puede. Todo lo puedo. Todo y lo justo, puede justo ese es el nombre del episodio de hoy. Todo lo puedo, puntos suspensivos, en Cristo. En Cristo. Es todo decir, lo puedo en Cristo. Sí lo podemos todo, pero no lo podemos todo por nuestros propios esfuerzos. Eso No, ya lo al vimos. contrario. Y es O sea, que se ven los resultados, como tú has dicho a lo largo de este programa: depresión, ansiedad, ir con la psiquiatra, o hasta psicólogo, índices de suicidios, ¿no? Exacto. También. Sino más bien es saber que todo lo puedo, pero no porque lo puedo por mí mismo, sino porque hay alguien que me ayuda a perfeccionarme para que yo lo pueda hacer, ¿no? O sea, y no solamente que lo hace ayuda, en mí. Ajá, lo hace en ti, ¿no? O sea, porque no es que te dé más poder, ¿no? Acá para que tú logres levantar la pesa más pesada, ¿no? Sino porque Él lo está haciendo contigo. Y es que somos seres relacionales. O sea, esto es base, ¿no? Y la persona, por definición, incluso es esto: un ser sustancia individual, racional y relacional también. Entonces, esto es el ser humano, que no puede subsistir sin una compañía, ¿no? Y esta compañía, pues es que en el mismo Génesis lo dice: no es bueno que el hombre esté solo. ¿Y por qué no es bueno? Porque allí entra Dios también, ¿no? Allí entra la compañía necesaria también para el hombre y para la mujer también. O sea, porque sabemos que Adán es humanidad. Pero, más que nada, este mensaje quería decir que el ser humano no puede vivir sin mí, sin su creador. Es como el hijo no puede vivir sin el padre tampoco, ¿no? Justo. Y entonces, pues va de eso. O sea, yo todo lo puedo en aquel que me conforta. Y te conforta también ante toda la tribulación. Él te consuela. No necesitas el consuelo de otra cosa, porque Dios realmente incluso lo vas a sentir. Aquellos que se quejan de que no lo sienten, espérense tantito y lo van a sentir. Algo que quieras decir. Es que yo no sentía a Dios. Pero justo eso, o sea. Pero es la paciencia. La paciencia todo lo alcanza, y la impaciencia todo lo espera. Todo lo espera. Entonces, la realidad es que es eso. O sea, tenemos que ser pacientes, tenemos que ser, o sea, tenemos que esperar en Jesús, y también saber que sin importar cuál sea nuestra realidad, cuál sea nuestro contexto, qué situación estemos viviendo, si estamos en medio de una crisis, si estamos en un momento increíble, no importa en qué momento de tu vida estés, de verdad tú lo puedes todo, pero no lo puedes por ti. Que te quede claro que no todo lo podemos solos, no todo, ¿cómo se dice? No porque podamos, ni no porque queramos, ni porque podamos, ni porque se nos dé la gana. Exacto. Y así sino vamos porque, a espérate. Sino porque es Cristo el que puede en mí, el que puede a través de mí. Entonces, y también te quiere hacer protagonista, porque Él lo hace en ti. Protagonista de tu historia, pero no de una historia de lo que tú estés planeando, sino de lo que Él esté buscando en ti. Y te prometo, te lo garantizo, te lo firmo casi, que en Cristo, o sea, que si nosotros nos dejamos poder en Cristo, Él va a ir revelando poco a poco lo que Él busca de nosotros. Y nuestra felicidad eterna, amigos. Hagan la prueba, hazte pequeño para reconocer la grandeza de Dios en ti. O sea, y realmente vas a ser gigante con Dios.
Y pues bueno, eso es todo por este programa de hoy. Nos vemos en el siguiente programa de Jóvenes Soñadores. Ahora sí. Ahora sí. Gracias. Nos vemos, amigos. Cuídense. Bye. Bye. Gracias por acompañarnos en Jóvenes Soñadores. Esperamos que haya sido de tu agrado y recuerda, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te iluminará. Jóvenes Soñadores, movamos al mundo juntos, soñando despiertos.